tardes. Os doy la bienvenida, gracias por asistir a este acto que celebramos hoy en la Aula de las Metáforas con la presencia de Javier Lostalé y con la presencia de Laura García, que será nuestro amigo poeta crítico que hoy presentará a Javier Lostalé. Como esa presentación la va a hacer él, yo no voy a decir nada más que estas brevísimas palabras de agradecimiento y de bienvenida, pero no quiero dejar que pase esta ocasión sin manifestar la gratitud que desde el punto de vista de las metáforas tenemos porque Javier haya accedido a participar en este acto, a estar aquí con nosotros, a visitar nuestra aula, a visitar un lugar que es suyo, como acaba de comprobar, porque muchos de sus libros ya están entre nosotros. Este proyecto no es nada sin esos libros que todos nuestros colaboradores, amigos, van dejando a medida que se acercan o desde sus casas, y así es como va creciendo el aula. Un espacio que queremos que sea para que la poesía sea compartida, no solo observada, no unos anaqueles, sino compartida como ahora vamos a compartir con Javier. Yo también, estas cosas, no quiero pecar de sentimentalismo, pero cuando yo empezaba a leer poesía, cuando yo empezaba a interesarme por la poesía, tu nombre, Javier, para mí era un nombre de referencia. Aquella antología en la que estabas en el año 71, ese espejo del amor y de la muerte, empezábamos a tener algún tipo de inquietud por este mundo de la poesía. Para nosotros era una maravilla imaginarse que alguien pudiese estar en esa antología. O sea que algo de mito eres para mí, Javier, desde aquellos años en los que yo tuve ocasión de leer y de compartir aquello, y luego ya de estudiarlo en otro contexto. Entonces, bueno, para mí también, aparte de poder recibirte como gran poeta que eres y recibirte también en nombre de todos los presentes, pues es un día especial y quiero que lo sepas tú y que lo sepáis todos los demás. Y sin más, por mi parte, Laura, cuando quieras, Javier, cuando quieras. Muy buenas tardes. Yo creo que no hay lugar más placentero que este aula de las metáforas en el que se paraliza la lluvia de grau para tener aquí a Javier Lostalé, y vaya por delante el agradecimiento al aula de las metáforas por esta extraordinaria acogida. El toque de una voz universal parte el tiempo, atraviesa 2 siglos para extraer conclusiones, rendirle cuentas al mundo y expandir el lenguaje desde una intimidad que se cuela en la lumbre de las casas, en el lector que recoge su gustoso legado. Decir Javier Lostalé es voz única, elegante, precisa y de vuelo libre, en una de las obras más consistentes y elaboradas de la poesía contemporánea española. La sabiduría, esa meta que sirve para no dar consejos, sino previsiones, para velar por la palabra y ser testigo intergeneracional. El poeta permanece como un roble altivo al paso del tiempo. Voz radiofónica, a lo largo de multitud de décadas en Radio Nacional Española. Fino analista de cautela e inteligencia. Lostalé en sí mismo es un acontecimiento cultural, como una heredad de permanencia en lo más profundo del ser humano. Así es y fue el ojo crítico o la estación azul. Toda respuesta supera la pregunta. Descubrimos en su ensayo La morada infinita, segunda parte de Quien lee vive más, a un poeta que nos quiere inmersos en el verso, en su potencialidad de calado inalcanzable, en las infinitas propiedades de la lectura para amparar, rectificar y rubricar la existencia. Lostalé habla del resplandor de la tinta al tiempo inmovilizado con un libro entre las manos, libros dispuestos, generosos, antídotos contra la abstracción, es desaparecer felizmente, establecernos la soledad y construirla felizmente, luz y altitud para realizarse, alegría de beber agua clara, un verano íntimo y glorioso, amor por y para el lenguaje, eligiendo renuncias, perfeccionando con luna el sueño. Tras las primeras publicaciones de nosotros, como Jimmy Jimmy, libros como La estación azul, vislumbra una voz como sujeto poético, admirando y paladeando el mundo y atravesando la pupila de los otros,
la proclamación pública de la intimidad, al que se dio cielo, donde Javier se iba despojando de ropajes literarios para mirar sinceramente a las alturas. Y llegamos a Ascensión, su último poemario, una razón del corazón que tiende a la consumación amorosa. El magisterio que le confiere una vida de dedicación a la poesía a Javier Rostalé se cristaliza en Ascensión. En el poemario se comparten los enigmas, el secreto lacrado de la vida, fuerza y serenidad que solamente otorga un latido. El poeta se mueve perfectamente desde las entrañas. Esa pulsión le recorre y sobrecoge para depositarse en el lector. La fraternidad más sincera, sin regodeos ni vanas exaltaciones. Vuelve a instalarse en la poesía de Javier Rostalé, como ya sucedió en otros libros, como La Estación Azul. Un sentimiento fino e intenso que derroga el tiempo, en latente admiración y comunión con el amado, que la poesía comprende y contempla a la perfección. La belleza de dos corazones aún en niebla, que en doble sueño temblaban en el firmamento de su recién nacida eternidad. Esa intimidad del propio poeta llega a ser la nuestra, unas líneas de pertenencia e identificación, sin echar en falta palabra alguna, en una perfecta concepción poética. Se consigue un reflejo del alma, que no es compleja ni etérea, sino el refrendo de un beso o un abrazo, un ofrecimiento desnudo. El mundo se ilumina y resplandece cuando ese ser se proyecta y se descubre un haz de luz. Retorna a ese cielo apagado que aún existe dentro de ti y enciende poco a poco sus estrellas con el amor un día nacido que te selló en inmortal amanecer. Una medida justa y generosa de las relaciones humanas. Amar es una íntima leyenda que en otro ser te concibe. Es estar donde nunca estuviste, despertar un ángel dormido hasta desaparecer en su luz. La ascensión que el poeta madrileño propone es calma y respiración, en pos de la plenitud. Cuerpo y tacto que se subliman en la búsqueda de lo espiritual. Los Talé nos hace partícipes de su consciente y plena pretensión de sentir. El lector siente esos retazos del viento. Las nubes nos hablan. Abrimos en ellas deltas de sueños. Este viaje a altas latitudes se consigue ya que, en la cima de algunas palabras, tu corazón siempre levanta encendidas imágenes en las que salvas tu vida. Poemas, por tanto, que tienden y se yerguen hacia las cimas, consiguiendo tal fin como una piedra preciosa. Pensamiento y sentimiento hermanados con amor. Arder en la pureza. Quedamos con el universo en total grandeza, en el deseo real de vivir como ráfagas de viento, de un libro que salvaguarda el mundo, en la vida plena sin ataduras, con letras escarlata, estampada en color onírico. Demos valor a las palabras. Quedémonos con el vuelo del alma de Javier Rostalé. Buenas tardes a todos. Hay una palabra que quizás sea una de las palabras más maravillosas que existen, que es la gratitud. Yo esta tarde no tengo más que gratitud. Gratitud a Lauren, gratitud a Santiago López Torres, gratitud al bibliotecario, gratitud al concejal de Cultura, gratitud a todos los que estáis aquí esta noche para participar de la palabra y para llegar al cuerpo y al alma de las palabras. Quiero también desde aquí enviar mi abrazo a Fernando Beltrán, al que conozco desde hace mucho tiempo y cuya poesía admiro. Yo quisiera, en esta lectura antológica que voy a hacer, al mismo tiempo reflexionar sobre el lenguaje, sobre lo que significa la poesía. Bueno, el término habla de metáforas, de las metáforas es maravilloso porque realmente la metáfora tiene infinidad de significados y hace que el lenguaje se extienda y se profundice incluso cada vez
de un modo diferente. Porque como vosotros sabéis, los poemas tienen una vida que luego se multiplica. Tiene en primer lugar la vida del que la escribió, aunque esa vida no está directamente reflejada en el poema, al menos así lo creo yo, aunque exista porque es el poeta el que la escribe, sino que muchas veces lo que se escribe no es lo que estamos viviendo, sino lo que desearíamos vivir y que solo vive a través del lenguaje. El lenguaje, como dijo, el lenguaje poético, como dijo Juan Ramón Jiménez, crea aquello que nombra. Yo creo que eso es fundamental en la poesía, crear aquello que se nombra. La poesía es un lenguaje que yo, como he practicado también el periodismo, es muy distinto del periodismo porque, como sabéis, el lenguaje periodístico es un lenguaje denotativo y, en cambio, el lenguaje poético es el lenguaje asociativo que realiza constantemente interrelaciones. Si yo hablo de esta mesa en un reportaje periodístico, pues describo la mesa, su tamaño, los que están detrás de la mesa, el tema que ocupa a los que están detrás de la mesa, pero en cambio, si esa mesa aparece en un poema, puede ser la mesa con las huellas del ser que amamos, puede ser una mesa invisible que nosotros creamos nada más que con el sueño, es decir, se pueden hacer infinidad de asociaciones con esa mesa. Ese es el gran milagro de la poesía. Yo he tenido una relación muy estrecha, sobre todo entre el año, tú has citado, Santiago, aquella antología del año 1971, nada menos, Espejo del amor y de la muerte. Fue una antología, entonces nosotros seguimos siendo amigos, pero claro, ya no nos vemos tanto como antes. Formamos un grupo íntimo, de amigos íntimos, Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Villena, Ramón Mairata y Eduardo Calvo y yo mismo, y entonces no habíamos publicado todavía ningún poema y decidimos publicar esta antología con nuestros primeros poemas, una antología que sufragamos nosotros mismos, que nos costó, me acuerdo, en aquella época, 71, bastante dinero, porque nos costó 5.000 pesetas a cada uno de los que formábamos parte de la antología, y en esa antología hay un texto introductorio, no hablando de nuestra poesía, pero sí de un joven poeta, un maravilloso texto de Vicente Aleixandre. Luego nosotros nos hicimos juntos una fotografía. Yo a Vicente Aleixandre ya había tenido el primer contacto el año anterior, en 1970, porque yo, el primer libro que leí de Vicente Aleixandre fue Sombra del Paraíso, y quedé tan fascinado que le escribí una carta al poeta y le dije: don Vicente, yo he estado leyendo algunos poemas de este libro y ha sido algo que me ha despertado mi propia vida. Y entonces él me contestó con otra carta enseguida diciendo, me llamaba de usted porque todavía no sabía la edad que tenía, si usted ha sido capaz de leer algún poema mío de esa forma, ya es amigo mío, porque mis verdaderos amigos son los lectores que intentan leer o que leen como usted lee. Y a partir de ese momento, hasta el año 77, en que le otorgaron el premio Nobel, tuvimos un encuentro cada 15 días en las que durante esos encuentros, durante años, esos encuentros, hubo una palabra fundamental que fue la palabra amor. No se dejó de hablar del amor, también de la poesía y de la literatura, pero el amor estaba siempre en el centro, de modo incluso que se creaban historias amorosas. Vicente Aleixandre recibía de 7 a 10 de la tarde, y cuando ya tenía confianza contigo, de 4 a 7, porque él estaba tumbado en el diván y entonces te hablaba tumbado y no parecía respetuoso hablar contigo tumbado si tú estabas sentado. Y entonces en esas conversaciones se creaban historias amorosas que había que terminar cuando llegaba la hora de la cena y decía Vicente, son las 10 menos cuarto,
a las 10 hay que terminar y veamos cómo termina también esta historia que hemos creado entre los dos. La casa de Vicente Aleixandre, como sabéis vosotros perfectamente, es la casa por donde han pasado todas las generaciones y que ahora, afortunadamente, parece que se va a convertir en un bien de interés cultural y, por tanto, si las cosas marchan como hasta el momento, en el año 27 se abrirá como Casa de la Poesía, que será la Casa de la Poesía de la generación del 27, no solo de Vicente Aleixandre. Yo en esta lectura, y antes quiero recordar también unas palabras de alguien a quien quise mucho y tuve una estrecha relación con él, Francisco Brines, el poeta valenciano, que decía que la poesía era el territorio por excelencia de la libertad y de la tolerancia. No cabe duda de que es el territorio de la libertad, porque uno cuando escribe en un territorio absolutamente libre, donde puede ser tal como es, expresar todos sus deseos y transformarlos naturalmente luego con el lenguaje. Y el lector, cuando lee esos poemas, y aquí está la tolerancia, puede ser un ateo que esté leyendo versos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa o de otro poeta contemporáneo religioso, y sin embargo se emocione y asienta aquello que está leyendo. Y no hay más tolerancia que estando en el lado opuesto, por ejemplo, ideológicamente, que asentir a algo. Eso indica el poder que tiene la poesía como creadora de libertad, por un lado, y también de tolerancia, por otro. Y ya antes de leer un texto que se titula Confesión, que es un poco como muy poética, quisiera igualmente decir que en el lenguaje se crea absolutamente la vida. Yo cuando estuve escribiendo uno de mis libros, Tormenta Transparente, que se publicó en el 2010, que es un libro de amor en el límite, viví la historia amorosa más intensa que jamás había vivido. Terminado de escribir el poema, yo me acuerdo que entonces el libro ese lo escribí por la noche, terminado el poema, lo leía en alto, como suele ser siempre la lectura de los poemas, para escuchar la música, porque en la poesía la música o el ritmo crea sentido, es decir, el sentido del poema llega también a través del ritmo que tiene ese poema. Pues me di cuenta de que esa historia maravillosa se había terminado exactamente cuando había escrito el último verso, que estaba solo en mi casa y que esa noche iba a dormir solo. Eso indica cómo la poesía tiene una raigambre autobiográfica, pero no exactamente, no es paralela, porque lo que sucede muchas veces es eso, que uno quiere vivir a través de la poesía lo que no vive en la vida real. Voy a leer el texto este que encabezó en el año 2002 la primera reunión de mi poesía, bajo el título La rosa inclinada. La rosa para mí es un símbolo, como sabéis, la rosa lo han utilizado muchos poetas, Juan Ramón Jiménez, Rilke, en fin, muchísimos grandísimos poetas han utilizado la rosa. Yo le dije rosa inclinada porque si la rosa es algo frágil, que como también, si no recuerdo mal, decía Juan Ramón Jiménez, a pesar de su fragilidad sostiene lo eterno, si es una rosa inclinada es todavía mucho más frágil. Y por eso esa fragilidad en el terreno amoroso es el que de alguna manera se quiere expresar mediante ese título
que reúne toda la primera vez que publiqué reunida la obra, que es La rosa inclinada. Esta poética que voy a leer en realidad es un poema en prosa, es una confesión, así se llama, porque las poéticas muchas veces son un poco engañosas. Cuando a veces publicamos un libro o una colección de poemas y nos dicen y que esa colección vaya precedida de una poética, pues resulta que lo que escribimos en la poética luego tiene poco que ver con lo que son realmente los poemas. Escribimos otra cosa, y por eso yo preferí escribir sencillamente un poema en prosa como poética que se llama Confesión y que dice así: escribo porque me salva, porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán, porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo. Días y años juntos, apretados en un instante que me deja sin defensa. Escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso, porque pronuncio a solas mi única verdad, esa que después desmiento con mi vida. Escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo a hacer signos en el papel, porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado. Escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical, para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron. Escribo porque nunca fue más bello el engaño. Esto es la poética y la forma, mi concepción de la poesía. Y ya que he leído este poema en prosa, antes de leer de algún otro poemas convencionales, voy a leer un texto, por lo menos, de este libro, La Estación Azul, que fue un libro que tuvo un nacimiento realmente curioso, porque en principio Santiago Castelo, que en aquella época, finales de los 90, era su director del diario ABC, me pidió que escribiera cada 15 días un texto, pero que fuera puramente literario, para el diario convencional, no para el diario cultural, no para la ABC cultural, sino para el diario de todos los días. Y publicó incluso algún texto sobre algo tan libre como, por ejemplo, entrar dentro del cuerpo y del alma de un aplauso. Y eso lo estuve haciendo durante 1 año y medio, cada 15 días, y me di cuenta de que me costaba mucho trabajo. Realmente pasaba todo el fin de semana escribiendo ese texto. Y es que en realidad eran poemas en prosa que luego fueron recogidos en el libro que se titula La Estación Azul, como el programa que un compañero mío, Ignacio Alguero, y yo creamos hace 25 años en Radio Nacional, programa de poesía especialmente, pero no tiene que ver naturalmente con ese programa. La Estación Azul se publicó en una primera edición en el 2002, tuvo alguna otra edición y en Renacimiento se reeditó con algún inédito en el año 2017. Y de este libro voy a leer el poema Los ausentes. El poema en prosa. Sabéis que el poema en prosa es exactamente igual que la poesía. Otra cosa es la prosa poética. La prosa poética sí es distinta, es decir, es una prosa rica, lírica, pero el poema en prosa es como si fuera un poema, lo que pasa es que tiene una respiración mucho más extendida, más amplia, y luego también no tiene la forma convencional que tienen los poemas. Dice así Los ausentes.
avanzan sus rostros en el silencio. Son los ausentes. Nos llaman con la voz transparente de los sueños. Están tan cerca que no necesitamos levantar los ojos para verlos. Somos nosotros los que vemos a través de ellos. Por eso nos nublamos en los días más radiantes y en medio del huracán oímos la delgada música de una rosa. Los ausentes son nuestra memoria. Sus pasos nos conducen a la infancia que se oculta siempre en lo perdido. Y cuando estamos solos, afinan nuestro corazón con la honda verdad albergada en lo que no existe. Respiran junto a nosotros, envolviéndonos en un humo luminoso que rescata de la casa la penumbra cálida de una mano materna, del primer amor la alteración misteriosa de la vida que late con el pulso de otro ser, del llanto su quieta celebración final, del beso su cielo desvanecido. Los ausentes nunca cicatrizan dentro de nosotros. Existimos desde su herida. Nuestras palabras transitan por el mudo idioma de signos que nos dejaron. Por eso siempre dicen más de lo que dicen. Los ausentes nos hacen señas desde las brasas de una fotografía, desde el muñeco de trapo derrumbado en el salón, desde el racimo de luz que al atardecer tiembla en nuestra mesilla de noche, desde la altitud que alcanzamos en nuestros sueños. Los ausentes se alegran con nosotros porque en su inmovilidad cantan sin tiempo aquella mañana feliz y se entristecen como un crepúsculo al que se le da la espalda cuando vemos cómo todo se aleja y sin respuesta todavía lo amamos. ¿Qué sería de nosotros sin los ausentes? Nos quedaríamos sin historia, opacos. Nuestro corazón latiría sin la música de ningún paisaje. Nuestro cuerpo sería invisible, porque nuestro cuerpo lo construyeron todos los seres que amamos. Sería un cuerpo sin esquinas, sin lagos, sin precipicios. Sería una piel muda, sin la hoguera de la memoria de otro ser. ¿Qué sería de nosotros sin los ausentes? Conoceríamos la esterilidad, el inconsolable dolor de nunca en alguien poder amanecer. Nos perderíamos sin que nadie nos buscase. Caminaríamos por una soledad sin imágenes. No, que vengan, que nunca se apague el astro de su memoria, que en nuestra sangre cante su sombra. Este es uno de los textos de los poemas en prosa reunidos en este libro, que, como digo, en principio fueron artículos literarios, pero para un periódico. Voy ahora a unir estos poemas en prosa con otros poemas en prosa también del último libro que acabo de publicar, La morada infinita, que es la lectura. Realmente escritura y lectura están indisolublemente unidas. El que escribe debe ser, antes que escritor, es bien sabido, lector. Y la lectura también hace que vivamos, desde luego, otros mundos. La lectura hace que nos escondamos dentro de nosotros mismos. La lectura es, como rezan unos versos de Clara Janés, que encabeza, por ejemplo, ese título de uno de los textos, un manantial de alegría. La lectura es pensamiento, es deseo, es cuerpo. Todo esto es lo que se va recogiendo en este libro a través de unos poemas en prosa. Como ejemplo de este libro, voy a leer
texto que se titula Lectura Cuerpo, que se inicia, casi siempre, cada uno de los textos tiene unos versos o un pequeño texto de otro autor. El cuerpo se abre como un libro, tiene índice, capítulos, colofón. Escribe Adolfo García Ortega, el poeta y el novelista. Y el libro es un cuerpo, añadimos, que nos espera en las librerías, en las bibliotecas o en cualquier lugar, dispuesto a que lo poseamos y comenzar así a respirar. Y como la pasión se va poco a poco encendiendo dentro del lector, va tendiéndose ante sus ojos para que éste contemple la belleza que esconde o visite las ciudades, mares y cielos que encierra. Los buenos libros, como los cuerpos, admiten muchas lecturas y siempre viven en su amanecer. Como los cuerpos, avivan la imaginación y promueven una aventura cuyo destino constantemente se aplaza para que nunca falte algo por descubrir. Esto nos sucede también con los cuerpos. Esto lo he añadido yo ahora. Tienen los libros piel, son táctiles y al mismo tiempo son fuentes del espíritu, poseen alma. En sus páginas tiembla su horizonte el amor y sentimos lo que interrumpe el dolor. Los libros se despiden lo mismo que un cuerpo. Notamos su falta una vez terminados, aunque una luz queda dentro de nosotros que, como la de un cuerpo, pervive. Nunca los buenos libros, como un cuerpo, se acaban de cerrar. Volver a ellos es situarse en el más maravilloso umbral. Estos son más o menos textos que van recreando todo lo que he dicho de la lectura cuerpo, lectura alegría, lectura deseo, lectura pensamiento, etcétera, a los que antes me he referido. Voy ahora a leer ya algún poema en el sentido estricto de la palabra, aunque ya digo que todo debe entenderse como poesía, de alguno de los libros. Mi poesía en general es una poesía amorosa que, como suele suceder sobre todo en los primeros libros, el libro Jimmy Jimmy o Figura en el Paseo Marítimo, que fueron los dos primeros libros que escribí, está lleno de experiencias vitales y de experiencias juveniles. Jimmy Jimmy es un libro donde están los amores que entonces se tenían, los desamores que también existían, está lleno de clubs, está lleno de humo, aunque yo no fumaba nunca, está lleno de alcohol, está lleno de presencias y de ausencias, pero muy relacionadas siempre con lo autobiográfico. Yo me acuerdo que cuando escribí ese libro hubo alguna vez incluso que llegué casi a llorar escribiendo el poema, del modo que se incardinaba en mi propia biografía lo que estaba diciendo, cosa que luego, cuando uno va avanzando en la creación y pasan los años, el yo se va quedando un poco en segundo lugar y generalmente, si aparece el yo, que sigue apareciendo muchas veces, es a través del tú, cosa que han hecho muchos poetas y grandísimos poetas, como por ejemplo Luis Cernuda, que utilizaba mucho, como ya digo, infinidad de poetas, la segunda persona para hablar de uno mismo, pero distanciándose de uno mismo y yendo del yo al tú. Y eso es lo que empieza a pasarme a partir de Tormenta Transparente, después El Pulso de las Nubes, Cielo, Ascensión, y ahora un libro ya prácticamente terminado que se llamará Gratitud, que yo no sé si será al final ya casi el último libro que escriba. Bueno, eso siempre se suele decir,
pero mientras uno esté lúcido, pues podrá seguir escribiendo, supongo, algo. Y el amor, como antes he dicho, está siempre muy presente. También el amor concreto va haciéndose cada vez más abstracto. Después leeré 2 líneas de cómo entiendo yo ahora el amor. Pero voy a leer, sin embargo, un poema muy directo de amor, que es el único quizá directo relacionado con una persona exactamente, y que escribí después de empezar a ser desamado. Pertenece al libro Tormenta Transparente, en donde, salvo este poema, los demás, como antes dije, están escritos sin que exista ningún amor. Bueno, y este poema está ahí, pero significa que ya no existe el amor también. Es decir, que todo ese amor que he recreado desde la no existencia está a través del lenguaje. El poema se titula Destino y dice así. Vamos a ver. Estoy triste para, desde la purificación de una empañada nube baja, decirte que te amo y volver en lenta despedida de los seres y las cosas al principio indivisible de tu nombre, convertida mi vida en crisálida de lo que te llevas mientras te alejas. Estoy en sombra tuya, con esa sabiduría con la que el alma tiembla en la mirada cuando los ojos están radiantemente nublados en un pequeño bosque de lágrimas. Estoy quieto, retrasado en la luz de tu memoria, para decirte que te amo. Soy la memoria sin ti de todo lo que me fuiste creando, el lugar herido de tus pasos. Por eso crece en mi sangre la rosa silenciosa de no buscarte, al mismo tiempo de decirte que te amo. Estoy al lado de lo invisible que respira desde un corazón en llamas, mientras un doble silencio blanco de tu imagen dolorosamente me separa. Sin territorio, a ti me abrazo para decirte que te amo. Estoy, pasados los años, en el mismo día de tu anuncio, cuando quemaste mi pecho con tu hora transparente. Por eso, sin tiempo te recibo, en mi propio aire asfixiado, y en soledad te resucito, para decirte que te amo. El horizonte de este poema es ya, amor, tu misma lumbre sostenida, el resplandor de tu ceniza, y el escribirlo ha sido, amor, sellar contigo mi único destino. Este quizá es el poema más directo que he escrito. Los poemas directos siempre tienen el inconveniente de que a veces no son los mejores, porque como muchos escritores han dicho, la poesía exige cierto distanciamiento. Cuando uno está viviendo algo intensamente, generalmente no se escribe poesía, sino que se escribe posteriormente, cuando esa vivencia se ha convertido en experiencia. La poesía se construye no sobre vivencias, sino más bien por las experiencias de esas vivencias. Igual ocurre con las noches de amor. Cuando uno sabe exactamente si hubo amor o hubo otra cosa, es al día siguiente, pasadas unas horas. Y hay un poema también de Vicente Aleixandre, Después del amor, en donde habla cómo durante el acto amoroso el cuerpo se fragmenta, salta en astillas y en ese arder son irreconocibles los miembros de la persona amada. Solo después, cuando se termina el acto amoroso, cada uno de los miembros, dice Vicente Aleixandre,
le estoy parafraseando, no estoy citando textualmente su poema, van cada uno de los miembros obteniendo los límites exactos de lo que son. Ahí, en ese momento, es donde puede pensarse que existe el amor. O quizá solo hubo placer y no amor. No quiere decir que el placer no sea también fantástico, pero una cosa es el placer y otra cosa es el amor, aunque ambos pueden naturalmente coincidir. En esta etapa, segunda etapa de alejamiento del yo, etc., escribí este libro, que fue un libro también, en la escritura hay cosas extrañas que no supe exactamente cuando lo escribí, así como otros, Tormenta Transparente, incluso Ascensión. He sabido a qué hora lo he escrito y con qué duración, y si había intervalos de un mes o dos entre poema o no poema, etcétera, etcétera. Cielo fue un libro que se escribió sin que yo supiera exactamente cuánto se había escrito, y he intentado a veces recordarlo y no he llegado a concretarlo. Naturalmente que se escribió durante un periodo de tiempo, pero no sabría fijar cuándo, ni desde luego fechar cada uno de los poemas cuándo fue escrito. De este libro, Cielo, que tiene un epílogo magnífico analizando un poco mi poesía, de Diego Doncel, y que está publicado por la Fundación Mandalia, por la colección Mandalia de la Fundación José Manuel Lara del Planeta. Voy a leer en primer lugar, bueno, las citas. En general a mí no me gusta poner citas al comienzo del poema porque la cita al comienzo del poema condiciona y hace que el lector muchas veces crea que el poema responde exactamente a el desarrollo de esa cita. Pero sí, en cambio, me gusta ponerlas todas al comienzo en una página para que sean como una especie de espíritu de todo el libro en su conjunto, pero que no determinen la lectura de cada uno de los poemas individualmente. Este libro lleva una primera cita, bueno, está dedicado a un gran poeta amigo mío, cordobés, que murió muy joven, a los 50 años, Eduardo García, un estupendo poeta, y lleva una cita general el libro que lo resume muy bien, que es de Manuel Altolaguirre, y dice: cielo interior en que guardo astros de un mundo completo. Y luego hay una serie de citas que resumen un poco, como he dicho, el libro. Una de Rilke, que es uno de mis poetas preferidos. Hay tres poetas para mí fundamentales, que son Rilke, Cernuda y Aleixandre. Esos son los tres poemas, los tres poetas que siempre han fecundado mi vida y mi creación. Rilke dice: la física del cielo. Paul Valéry: ¿qué sería sin la duda de lo que no existe? Antonio Gamoneda: no ha nacido y sin embargo ha de morir. María Victoria Atencia, otra de las voces que yo admiro. Claro, el hecho de que haya dicho esos tres nombres no quiere decir que haya otros muchos que naturalmente me gusten muchísimo, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, una de ellas es María Victoria Atencia. ¿Quién desmembrará un cuerpo que el amor incendiara si ya no existe nada sino el rostro del ángel? Y por último, un poeta granadino que ha muerto ahora este año se cumple el primer aniversario, un grandísimo poeta y bastante olvidado, por cierto, que es Rafael Guillén, que dice: jamás la soledad tuvo tanto sentido, nunca la transparencia se hizo tan visible. Bueno, pues esto, la invisibilidad, lo que no existe, todo eso de alguna forma ya está
formando naturaleza de mi propia poesía en ese momento. Porque lo que no existe, antes hemos hablado de los ausentes, lo que no existe actúa dentro de nosotros exactamente igual que lo que existe. Y lo invisible también. En lo invisible es donde más se ve. Ana María Matute contaba en unas memorias de infancia que a ella le castigaban cuando era una niña mala en un cuarto totalmente oscuro. Y ella venía a decir que nunca veía con más claridad que dentro de ese cuarto oscuro. Por eso la relación entre la luz y la oscuridad es una relación muy especial. Y por eso también está presente. Son en general mis poemas, ese que he leído casi es uno de los más largos que yo he escrito, y no es tampoco tan largo el que acabo de leer. Suelen ser poemas más bien breves, casi todos. Este se titula Regresas, y dice así: la luz que envuelve hoy tu casa mientras a ella regresas es la misma que un día te borró en la dicha pasajera de saberte amado. Tanto es así que no eres tú el que ahora en soledad camina, sino aquel que nunca acabó de llegar, extraviado en el único paisaje de la memoria encendida de otro ser. Por eso, un momento te detienes para, separado del mundo, escuchar de nuevo la voz de quien ya no existe, pero que ahora te otorga el don inmortal de volver a nacer dentro de su olvido. La memoria y el olvido también son fundamentales, y además la memoria no es exactamente el recuerdo. El recuerdo alberga, por así decirlo, un plano mucho más superficial que la memoria, y sobre todo que el olvido, porque el olvido no permite ni siquiera reconstruir, pero dentro, sepultado como una llama, está ardiendo y está quemándote sin que tú sepas exactamente llegar ni tener el rostro ni nada de aquello que te está quemando, porque ya pertenece al olvido. Por eso, en mis poemas, la memoria, pero sobre todo el olvido, y por cierto, ya que hablamos de memoria, etcétera, es muy importante, como sabéis, en la poesía, la imaginación. La imaginación, que es también mucho más profunda que la fantasía. La fantasía tiene un nivel mucho más superficial. La imaginación no, porque la imaginación trabaja sobre la realidad y trasciende la realidad y eleva la realidad. Y por eso la poesía es un género también, como se ha dicho muchas veces, de ficción. Un género de ficción como lo es todo el arte. Y en esto yo siempre recuerdo lo que decía, o lo que escribió en ese libro maravilloso de Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, que el arte en general, no solo la poesía, es una gran mentira, pero que se convierte en una gran verdad para el que recibe esa obra de arte o el que lee, por ejemplo, un poema. De este mismo libro leo otro poema que se titula Misterio. Hay días en que te despides estando en aurora, días en que una juventud de desnudo marino te abrasa indemne. Entre las grietas de tu rostro hay todavía horas en sus relámpagos veladas que te anuncian con su soplo de extraña belleza.
Hay momentos de solitarias decisiones en que sientes el vuelo de lo más caído y en lo más cerrado hay un pensamiento que te abre entero al suceso de ser sin límite en la total entrega a su luz. Hay ausencias que en ti se cumplen como camino hacia la pureza y distancias gemelas de un corazón sin reino. Misterio sigue siendo la vida, aun cuando todo esté perdido. Esto, la pérdida es otro de los elementos también que yo creo que configuran mi poesía, pero no la pérdida como una derrota, sino la pérdida que se convierte a través del poema en celebración, incluso de lo perdido. Por tanto, hay dolor, pero también sigue habiendo celebración de la vida y en concreto de lo perdido. Y termino con dos poemas de este libro, antes de ya cerrar la lectura con 2 o 3 versos breves de Ascensión, con este que se titula Quien ama. Quien ama cruza la frontera con un único paisaje dentro. Quien ama dobla la velocidad de su pensamiento para que alguien respire a través del pulmón de la memoria. Quien ama se queda sin pulso ante quien no viene hoy, aunque su horizonte sea mañana. Quien ama se adelanta siempre con su mirar de ciego. Quien ama tirita de tanto no saber lo que es su única fe. Quien ama arde sin calendario en todas las estaciones. Quien ama asciende tan alto que ya no encuentra su lugar fuera de lo amado. Quien ama, despierto entra en un sueño del que no quiere volver a despertar. Quien ama, sin nunca haber sido amado, escribe ahora este poema en el que se va borrando mientras su escritura no deja de sangrar. Hay también en este poema hay cierta, quizá lo haya notado, influencia muy entre comillas de San Juan de la Cruz. Algunos han hablado algunos que han hecho alguna vez o han dicho algo de mi poesía, han hablado de que me iba acercando a una poesía mística, etcétera, etcétera. En cierta medida sí, porque como San Juan de la Cruz, en la mística se busca la fusión con el amado es Dios, pero que luego el amado puede ser ella, él, quien sea, se puede aplicar. Por eso la poesía de San Juan de la Cruz, que antes poníamos el ejemplo ese del ateo que lee San Juan de la Cruz, es una poesía que se puede incardinar en vidas muy diferentes, incluso es una poesía de un gran erotismo. Quizás San Juan de la Cruz sea uno de los poetas eróticos, en el sentido más profundo de la palabra, de lo que significa erotismo, que han, aparte de ser uno de los grandísimos poetas que han existido nunca. Y cierro este libro, donde aparece el cielo con mucha frecuencia, por eso se titula el libro Cielo, con esta reflexión ya un poco próxima a la muerte, que se titula Cielo completo. De nada te arrepientas, tu existencia brilla ya en su cielo completo, allí donde vida y muerte son la misma tiniebla blanca. Que nada en tu biografía cicatrice, para que sean sus heridas quienes la escriban. Que ningún otro tesoro busques más allá de lo perdido dentro de ti. Conciencia eres ya solo, rendida a la más bella disposesión, la que tú elegiste sin apagarse nunca el fuego de su primera turbación lunar.
abandonado y sin territorio, no regreses de donde estás, pues no hay espacio más hondo que el de un alma habitándose en soledad. Ese es el poema que cierra el libro Cielo. Y ahora ya, para terminar, estos poemas de Ascensión son todavía más breves incluso que los del libro Cielo. Y aquí he apuntado nada más para resumir cómo entiendo yo el libro. Ya sabéis también que es muy difícil explicar lo que uno quiere decir en un poema. Es muy difícil realmente explicarlo. Y yo tomé unas pequeñas notas en 4 líneas que digo. Primero cito a Rilke sobre el amor, Cartas a un joven poeta. Por cierto, hay un libro que no he traído para la biblioteca porque se me ha olvidado, que se llama Lector cómplice, que publicó la Universidad de Sevilla en el año 21, que yo escribí durante la pandemia, que está en la colección atenaica, que de alguna manera depende también de la Fundación Lara o por lo menos Ignacio Garmendia está muy relacionado con él, que me pidió Ignacio Garmendia que escribiera cartas a jóvenes poetas como hizo Rilke. Y entonces en este libro yo lo que he hecho es ir explicando cosas dichas por Eliot, por Shelley, por Rilke, por Juan Ramón Jiménez, etcétera, que podrían haber dicho, claro, es una cosa imaginaria, que podrían haber dicho a los jóvenes. Luego eso se acompaña con unas reflexiones sobre la memoria, sobre la imaginación, sobre el pensamiento, etcétera, etcétera, y luego hay una serie de textos también uniendo la poesía y la lectura dentro de este libro. Por eso se titula Lector cómplice. Bueno, pues yo cito ahí en ese libro, esto es una cita de Rilke, no es mía, sobre el amor, en Cartas a un joven poeta, que dice Rilke: el amor es una ocasión sublime para que madure el individuo, para que llegue a ser algo en su interior, para que se transforme en mundo para sí mismo por amor a otro. Y entonces yo, para definir, en la medida en que es posible definir, lo que ya he dicho que es muy difícil, digo que en Ascensión intento llegar al sentido último del amor, a que respire lo inexistente hasta sublimarlo. Pureza Canelo, que es gran amiga mía y excelente poeta, ha definido este libro como, y lo cito porque estoy de acuerdo con ello, podría haberlo dicho yo quizá también, como un diálogo del espíritu con el espíritu. Existe, también dice Pureza Canelo, en él un amor intangible. Y yo añado que pienso también en habitar una tiniebla luminosa, en encarnarme en lo invisible y allí, si es posible, copular. Esto es un poco el espíritu del libro Ascensión, que significa ascender, pero que para ascender hay que caer primero profundamente y luego se asciende. Es decir, que la ascensión no está reñida con la caída hacia el fondo, sino que es la caída hacia el fondo y luego sube. Igual que la pureza, hay un poema en mi primer libro, Jimmy, que se titula Pureza. Entonces yo lo pensaba y sigo de alguna manera pensando que la única forma de ser puro de verdad es haber habitado antes la impureza hasta el final. De este libro solo leo el primer poema, que es brevísimo, que se titula precisamente así, Ascensión, y dice: no necesita alas tu ascensión, basta con haber sido visitado por una transparencia sin tiempo ni espacio, en la que el único latido seas sin saber nada de su origen, solo dispuesto a consumarte en entrega fiel a su enigma, donde entera leas tu vida
sin despertar de su música más secreta. Este es un poco el encabezamiento del libro. Y hay un poema que ha citado Lauren, que es poema de amor, que lo voy a leer y que dice así: amar es una íntima leyenda que en otro ser te concibe. Amar es una íntima leyenda que en otro ser te concibe. Es estar donde nunca estuviste, despertar un ángel dormido hasta desaparecer en su luz. Es habitar un silencio hasta crear su voz dentro de ti. La mirada ve desde lo amado todo en ascensión, y cada palabra es un pulso que late estremecido en su aurora. Amar es una cadencia en la que cada melodía se sueña. Quien ama mora tanto en sí que casi no puede respirar. Y leo ya los dos últimos. Vamos a ver si lo encuentro. Este se titula Hijo. Hay dos poemas en toda mi obra que están dedicados al hijo. Uno en Hondo es el resplandor, que es un libro que publiqué en Málaga a finales de los 90, que no he citado aquí, y ahora aquí. Y aparece el hijo y está pensado en el hijo que nunca tuve. Dice así: hijo, aquella mañana en que fuiste pensado por quien pudo ser tu hijo, sentiste cómo las palabras tuvieron tal dignidad que no te recibieron. Por eso no hubo concepción en el gesto de tu mano, sino que solo en el papel amaneciste un quirófano de sombras, donde todo tu ser se auscultó en lo no nacido. Vista y oído ciegos fueron luego sin ti, escribiendo este poema en su propio pulso ahogado. Todo era ya hueco en revelación en ese arder sin nadie. Y termino con Príncipe, que es un poema que sé que le gusta mucho a Clara Janés, que es otra de mis grandes amigas, que yo creo que debería haber ganado ya el premio Cervantes, pero que espero que antes de que se muera, pues le otorguen el premio Cervantes, porque es una de las poetas, ensayistas, traductoras más impresionantes, y con una sabiduría, con una memoria. Ella se acuerda, me ha contado a mí cosas de cuando tenía 2 años, y se acuerda perfectamente de todo lo que hacía cuando tenía 2 años, y realmente tiene una memoria. Ella estuvo muy enamorada de Holland y se escribieron por carta, y entonces él le pidió que fuera a visitarle. Holland estaba totalmente recluido en los últimos años de su vida, no salía nunca de casa, y le pidió a Clara que fuera a verlo, y entonces ella estuvo 1 año entero estudiando para poder hablar con Holland. Fue allí, y se me lo ha contado, y estuvieron juntos media hora y no se dijeron nada. Y ahí terminó la historia. No se dijeron nada, pero en el silencio se contaron todo. Bueno, como ocurre mucho en los poemas, el poema es el reinado del silencio, porque entre palabras hay constantemente silencios, y la inauguración del poema, el principio del poema, a veces está precedido de un gran silencio. Bueno, pues este poema, que yo se lo dedico ahora a ella, porque sé que es un poema
del que me suele hablar con frecuencia es con el que voy a terminar la lectura. Se titula Príncipe. Ser un príncipe de nadie es la aventura más hermosa. Tumbado, abrir la ventana y posar los ojos en la línea del horizonte hasta que en ellos tiemble el mar es un saber tan hondo que torna infinito el latido auroral del deseo y un pulso sin cuerpo todo en su numen abraza. Ser un príncipe olvidado es memoria de un corazón que continuamente florece sin tiempo ni lugar, lumbre sola en concepción. Ser un príncipe sin territorio es la conquista más hermosa, pues solo en sueño de alguien habitará algún lugar. Ser un príncipe sin nombre es la espera sin reino del bautismo total. Muchas gracias. Bueno, pues asombrados por el poder de la palabra de Javier, vamos a lanzarle algunas preguntas. Está el público libre de pecado también para intervenir cuando quiera. Por tu poesía, Javier, pasaste del nosotros a los otros para acabar en el yo, que termina en un yo que cada vez es más desnudo. ¿Es el resultado de la vida o de la literatura? Bueno, claro, es el resultado de la vida y de lo que hemos dicho ya antes, de todos los deseos que están en un poema y de lo que uno le gustaría ser y a donde le gustaría estar. Y por tanto es algo que está ligado a la vida siempre. Bueno, claro, la poesía tiene mucho de autobiografía, como toda la creación, porque es el creador el que lo hace, ¿no? Y entonces su vida de alguna manera está presente, pero no a veces presente, como dije antes, de una forma muy palpable, sino de otra manera indirecta, incluso en oposición a la vida que él mismo está llevando. Por eso, vosotros conocéis infinidad de poetas que han sido muy malas personas, algunos hasta criminales. Ha habido algún poeta que ha asesinado a su esposa, ¿no? Y sin embargo, han escrito luego unos poemas que el lector que lo leía se emocionaba profundamente. Eso es realmente un misterio. ¿Qué relación hay entre la vida, entre ese poema y la vida de él? Pues quizá que el rasgo verdaderamente humano, lo único noble que había en ese ser, era precisamente el creador que estaba escribiendo ese poema. En cambio, como persona, era una mala persona. Y por eso, ahora que está muy de moda, y eso sí me gusta decirlo, porque concatenando un poco lo que has dicho, todo eso de la cancelación y todo eso, las obras de arte hay que juzgarlas por el valor que en sí mismo tiene la obra de arte, no por la ideología y la bondad o malicia del que la escribió. El que la escribió puede ser un canalla y tú puedes negarle la palabra porque, naturalmente, si es una mala persona, eso lo tienes que condenar. Y si es un asesino, pues también lo tienes que condenar. Pero hay que separar la vida del que creó del poema o de la obra de arte que sea, siempre que sea un verdadero poema o una verdadera obra de arte, naturalmente. Sí, perdón. Sí. Sí. Bueno, lo primero, enhorabuena por la lectura tan llena de viaje, o por lo menos a mí me ha parecido un viaje, como has expresado a lo largo de tu vida. Una lectura que me ha hecho experimentar, como le habías escrito a Alexandre, ¿no? Me ha hecho ver más allá. Y
Y eso siempre para alguien que está escuchando es muy reconfortante. Como hablaste al principio de gratitud, yo quisiera agradecerte algo que hiciste hace ya muchísimos años, que fue entrevistarme. Lógicamente no te acordarás, es obvio, porque habrás entrevistado pues, yo creo que a todo aquel que se haya movido en este país y en parte de Portugal, supongo que lo habrás entrevistado. Pero cuando era aquel joven, esa entrevista creó en mí esa pasión también por la poesía, y pensé también que había algo que podría salvarme, tal y como tú has dicho aquí al inicio, ¿no? Que la poesía te salva, ¿no? Estoy reflexionando en alto y aquí al tiempo que estoy diciendo estas palabras. Como has dicho esto de salvarse a través de la poesía, y podemos decir que los dos núcleos en los que has basado tu lectura han sido de un lado el amor, ese amor que has expresado por Rilke, por Alexandre, por Cernuda, y que los tres han tratado ese amor de esa forma que ha ido en una ascensión hacia la luz, esa mística, ¿no? La pregunta, para no extenderme más, es: ¿no crees también que si no se consigue esa ascensión final, hay una cierta forma de condena y no de salvación en la escritura y en la vida? Sí, pero yo lo que he intentado, sí, efectivamente, puede ser una condena, y ha habido a muchos seres que les han llevado incluso hasta el suicidio, a veces, y a largos periodos de depresión, etcétera, etcétera. Pero yo lo que he intentado a través de la poesía, y concretamente de los últimos libros, es esa ascensión en el sentido de que esa condena, de algún modo, se convierta en celebración al final. Y que cuando yo me vaya a enfrentar ya con la muerte, pues no he leído esos poemas, porque naturalmente no había tiempo, pero hay algunos poemas en Cielo en donde me planteo, cuando ya va a llegar la muerte, cómo la aceptación de la muerte sea también una aceptación de alguna manera gloriosa, una aceptación de vida y en ese sentido hasta de trascendencia. Yo soy agnóstico, pero los agnósticos no son ateos. Los agnósticos están abiertos a creer. Hay una diferencia enorme entre un agnóstico y un ateo. El agnóstico está... Yo recuerdo que Tierno Galván, al que yo también entrevisté, porque yo tuve una etapa en Radio Nacional también que hice información parlamentaria. Yo estuve, por ejemplo, cubriendo la información de la elaboración de la Constitución Española. Me pasé 4 o 5 años en el Congreso de los Diputados y salí de allí mañana, tarde y noche desde el año 76 hasta que se aprobó la Constitución y luego las primeras elecciones generales, etcétera, etcétera. Hasta el año 81. Yo no estaba el día del golpe de Estado, ese día me habían mandado a otro trabajo, no estuve ahí ese día, pero hasta el 81 estuve ahí. Bueno, pues Tierno Galván quedó en la última etapa de su vida, era agnóstico, en la última etapa de su vida realmente se convirtió. Vamos, él colaboraba en revistas de grupos católicos, católicos muy comprometidos socialmente, etcétera, pero católicos, claro. Y Tierno Galván siempre decía eso, que yo soy, antes de que ocurriera esa conversión, decía, yo soy un agnóstico al que me gustaría mucho creer. Y luego recuerdo sus últimas palabras, esto, en fin, concatenando unas cosas con otras, lo que nos permite también la literatura y en general todo es que se puede concatenar muchas cosas. La última entrevista que le hice en su despacho, 2 o 3 meses antes de la muerte, me dijo una cosa que me impresionó mucho. Me dijo, Javier, entonces empezaba a hacer frío en Madrid, era otoño, y dijo, Javier, el frío nos hace mejores personas. Y eso fue
un avance de su muerte. Luego sé que él tuvo una reunión poco tiempo antes de morir con todos los concejales y de todos los partidos allí para despedirse de ellos, porque sabía que se iba a morir en un plazo muy breve, y creo que fue un acto, en fin, emocionantísimo. Yo en ese acto no estuve, pero todo esto, concatenándolo, me ha venido cuenta de lo que has dicho. Me gustaría saber tu nombre. Sí, soy tocayo tuyo, Javier Las Heras. Ah, claro, sí. Te recuerdo perfectamente. No recuerdo ese acto, pero sé quién eres. Bueno. No recuerdo la entrevista cuando... Bueno, fue hace Fue muchos años con la Feria del Libro de Madrid, el premio de la Feria del Libro de Madrid, Ah. con Luis Alberto de Cuenca. Sí. Estaba, creo que Fernando Beltrán, Sí. estaba también Félix Grande, en fin, había una serie. Claro, toda la familia grande, Sí. a la que yo también traté, sobre todo, mucho al que más traté fue a Francisca, que además me parecía la mejor poeta de la familia. Francisca Guerra era la gran poeta. Sí. Félix Grande era buen poeta, Guadalupe, como lo dice Juan Carlos Mestre, también lo era, pero la mejor era... bueno, Lupe, lo que pasa es que aparte de poeta, su obra es muy escasa porque murió desgraciadamente muy joven, pero también ella hacía unos collages y dibujaba y eso magníficamente, tenía otras cualidades y eso. Pero entre Félix Grande y Francisca Aguirre, yo siempre me he quedado con Francisca Aguirre, que me parece una poeta... Acá le llamaba Félix, le llamaba el lírico. Le llamaba en broma y en confianza. Pues entonces nada, Aquí bueno, el lírico. me alegro mucho de que nos hayamos reencontrado aquí. No sé si tú quieres decir algo más para no entretener demasiado tampoco. Bueno, sí, vamos con la última. En La Morada Infinita cuentas jugosas anécdotas de muchos escritores del 27, de su método de trabajo, que da un poco a vislumbrar cómo era Sí, su propia bueno, personalidad, ¿no? Sí, eso está bien, podemos terminar con eso, pero he de decir que esas citas, algunas, pocas, no son mías, yo lo digo ahí, sino de un compañero mío al que yo aprecio mucho y que escribe muy bien, que es Jesús Marchemalo. Y dice, y yo las he querido recoger en uno de los textos, porque, vamos a ver. Y luego hay otra cosa, yo cito también a Lola Larumbe, que es una librera extraordinaria de la librería Alberti de Madrid, que ella dice siempre, y yo esa cita suya la pongo también en uno de los textos, que se titula Nacer a la lectura. El texto dice ella, se nace a la lectura del vientre de otro lector. Y de verdad creo que es una definición perfecta. Mira, pues, por ejemplo, dice Jesús Marchemalo. Bueno, lo primero lo he experimentado yo ciertamente. Vicente Aleixandri acostumbraba a leer tumbado en un sofá en el que pasaba muchas horas al día. Azorín lo hacía hundido en un sillón de orejas, de espaldas a la ventana, junto a una mesa camilla de faldas, con un brasero y una manta sobre las piernas. Mientras Jorge Guillén, en su casa de Málaga, leía frente a una ventana que daba al mar, lo que le hacía sentirse vivir en un matiz. En absoluto silencio se entregaba a la lectura Juan Ramón Jiménez, quien ordenaba acorchar las habitaciones para que el ruido no le perturbara ni en su trabajo ni durante su trato con los libros, y se lavaba las manos hasta 3 y 4 veces, la última vez con colonia, antes de coger un volumen de uno de sus poetas favoritos, entre ellos Verlaine. Y luego Faulkner, por ejemplo, y es mi último ejemplo, dejó su trabajo en la estafeta de la Universidad de Mississippi por el hecho de que le estuvieran pidiendo sellos continuamente, y eso le impedía concentrarse en la lectura. Esto lo cito y luego yo ya termino con un breve texto mío, pero ya digo que todo esto se encuadra dentro de la cita de Jesús Marchemalo, que tiene una gran colección de libros sobre los libros, hablando sobre los libros y sobre las bibliotecas de los autores, porque él ha visitado las bibliotecas de los principales autores.
Y algo que dijiste tú, también relacionado con lo que a mí me ha enriquecido la radio en las entrevistas, es que luego he podido ser amigo de los entrevistados. Yo llegué a la amistad con Claudio Rodríguez haciéndole entrevistas. Llegué a la amistad con Brines. Bueno, con Brines no solo llegué a la amistad haciéndole entrevistas, sino compartiendo noches madrileñas con él y con Carlos Bousoño, en Madrid, un Madrid de los 80, etcétera, etcétera, que yo también he vivido, aunque yo era mayor y a veces iba con gente más joven que yo, y por eso me acuerdo yo que en Rocola, yo que iba, entonces llevaba un abrigo muy largo y eso, que luego una compañera me dijo que tenía que aprenderme a vestir porque no podía ir de forma, pero algunos de los grupos musicales de entonces decían: ¿y ese que viene con vosotros quién es el policía? Porque pensaban que yo era el policía que iba a vigilar para que no tomaran drogas, etcétera, etcétera. Y Claudio Rodríguez, me acuerdo que cuando yo le llamaba para hacerle alguna entrevista, cuando le dieron el Premio Nacional de Poesía, le llamé para hacerle una entrevista y se puso Clara, que murió ahora recientemente, su viuda, y dijo: bueno, pues ahora le llamo. Y oía las voces de fondo, casi gritando, de Claudio Rodríguez, que decía: ¿pero quién quiere ahora este pesado? ¿De qué me quiere entrevistar? Y no sé qué. Pues nada, que quiere. Bueno, se pone y dice: ¿qué quieres? Y digo: pues hacerte una entrevista porque me han dicho en la redacción que tengo que hacerte una entrevista porque te han dado el Premio Nacional de Poesía. Dice: mira, déjate en paz. Yo te propongo, palabras textuales, no me las estoy inventando ahora, yo te propongo que en vez de hacerme la entrevista, me cuentes qué tal van tus amores. Eso fue la respuesta de Claudio Rodríguez. Luego al final terminó haciéndose la entrevista porque yo le pedí por favor que respondiera alguna pregunta porque era mi obligación, y si no, pues iban a llamarme la atención por no haberme hecho la entrevista. Pero eso quiero decir que lo he puesto como ejemplo de que luego yo he tenido ya una amistad conmigo, y siempre él, como Antonio Colinas, como muchos, cuando yo pasé una etapa larga por la dedicación absoluta a la radio sin publicar, entre el año 81 y el 95, en que apareció La Rosa Inclinada, ya volvía habitualmente, en que me acuerdo yo que me escribían cartas y me decían que dejase ya tanto la radio y que me dedicara a escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso implica que he tenido una relación muy estrecha, y todo eso, claro, me ha ayudado mucho, indiscutiblemente, pues el haber trabajado en la radio y el haber podido hacer entrevistas en El Ojo Crítico, la etapa que estuve en El Ojo Crítico, y luego ya La Estación Azul, que empezó siendo un programa puramente de poesía, donde durante una hora se hablaba con un poeta, y ahí claro, en el archivo sonoro de Radio Nacional, pues han quedado entrevistas de una hora con Brines, con Gamoneda, con Caballero Bonal, con todo el mundo, con poetas jóvenes también, y que están allí ya en el archivo. Ahora ya el programa no solo es poesía, sino también literatura, que por cierto, las mujeres son las que llevan la voz cantante ahora en la Radio Nacional, porque los mejores programas culturales están todos presentados por compañeras excelentes, buenísimas todos, tanto en Radio Nacional como en Radio 5, como en Radio Clásica, en fin, incluso en Radio Exterior también. Ellas son las que llevan la voz cantante, así que allí sí que no puede decirse que existe ningún trato desfavorable hacia la mujer, y sí, tampoco de la mujer hacia el hombre, por supuesto, pero que están demostrando allí que muchas veces son mucho más inteligentes que nosotros, ¿no? Y tienen una capacidad para entrevistar, etcétera, extraordinaria. Pues nada, yo solo quiero agradecer una vez más el estar aquí. Esta noche le pondremos un mensaje a Fernando, diciéndole que con lo gusto que he estado aquí, y la biblioteca y la capilla, que también me ha enseñado el bibliotecario y todo eso, y os agradezco de verdad vuestra presencia, porque lo importante de la poesía es
que te ayuda a establecer diálogos, y además en la poesía siempre están los otros. Cuando escribes un poema siempre estás pensando en alguien y por tanto no estás tú solo, estás siempre acompañado, igual que en la radio. Cuando uno quiere dirigirse de verdad, emocionalmente, a los oyentes, debe pensar en un solo oyente, y a través de ese oyente es mucho más fácil que llegue la emoción luego ya a todos los demás. Así que